De vuelta en Los Defensores, tal y como le informamos al principio del programa, hoy vamos a sostener un interesantísimo conversatorio. Más que opinar, más que emitir algún tipo de juicio por parte de nosotros, hoy yo invité a dos jóvenes profesionales brillantes que ya han estado en este espacio, ya han estado en este programa. Se trata de Domingo Ramírez. Domingo es politólogo, es abogado, es un amigo de este espacio y es un profesional que, aunque es joven, ya lleva una carrera dilatada en la profesión. Se ha involucrado en todos estos temas penales, políticos y Domingo ha ido avanzando de forma sostenible. También tenemos a Héctor García. Héctor es periodista y es politólogo, un joven que ha venido descollando también y lo hemos visto emitiendo opiniones en el plano político, en el plano profesional. Y realmente yo estoy plenamente convencido de que hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio y un programa diferente, porque vamos a analizar básicamente estos pocos días que faltan para las elecciones del 19 de mayo. Domingo, hermano, bienvenido a su casa. Hermano, muchísimas gracias por volver a invitarme. Siempre es bueno volver a la casa de los amigos. Y Los Defensores para mí es un espacio donde puedo opinar libremente. Héctor, bienvenido, buenas tardes, hermano. Valentín, saludos, buenas tardes. Mi compañero querido de batalla, Domingo Ramírez, y a toda esa teleaudiencia o redes, audiencia también que se le pudiera llamar, que son seguidores semanal de este espacio que ustedes bien conducen. Los he invitado a ambos porque quiero escuchar sus pareceres sobre la situación que vive la República Dominicana hoy, faltando 8 días para las elecciones. Y quiero conversar con Domingo, que me dé tu opinión, luego Héctor, y lo vamos alternando para escuchar pareceres. Domingo, ¿cómo tú puedes analizar, cómo puedes visualizar, qué tú percibes en el escenario político dominicano, faltando 8 días hoy para las elecciones del 19 de mayo? Mira, la política dominicana en los últimos años se ha caracterizado por ser de ciclo, o sea, la actividad política como tal. Del 2000 al 2004 era un momento como que el PRD y Hipólito Mejía lo tenían todo. Del 2000 al 2004. Hipólito ganó las elecciones en el 2000 y luego en el 2002 barrió en términos municipales y congresuales. Se llevó 29 senadores de 30 y la mayoría de los diputados y la mayoría de los alcaldes y regidores en ese espacio, esos 4 años. 4 años después, 2 años después del 2002, viene el 2004 y pierde las elecciones. Bueno, ahí vino el tema de la crisis, ahí vino el tema de la división, del intento de reelección presidencial, de la modificación constitucional y todo ese tipo de cosas le complicaron el escenario a Hipólito Mejía. Luego, del 2004 al 2012, ese era el ciclo de Leonel Fernández. Ciclo de Leonel Fernández. A lo interno del PLD, el único que podía competirle más o menos algo a Leonel era Danilo en ese periodo, en ese lazo de tiempo. Y de hecho, fueron a una primaria y Leonel vapuleó a Danilo 72-28. Fíjate lo que es un presidente en el poder. Y sacó demasiado, para estar prácticamente una persona que no estaba en el poder. Ahora bien, Cuando Danilo fue... Para eso los resultados de los periodos de otros partidos han sido 95-2 y 95-3. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que Danilo tuvo también una particularidad. Del 96 al 2000, Danilo fue un jefe en el gobierno de Leonel. Y del 2004 al 2006, 2007 más o menos, él fue el encargado de organizar también ese gobierno. O sea, no como otro, él estaba adentro, estaba colocando sus cuadros, poniendo a su persona para que luego ayudaran en su proyecto político. Reitero, del 2004 al 2012, ese es el periodo de Leonel, el ciclo de Leonel Fernández. Luego viene el ciclo de Danilo, 2012-2020. Llegó a ganar unas elecciones con más del 60% de los votos, la del 2016. O sea, era una cosa impresionante. Y en el 2015 hubo que reformar la Constitución para que él se reeligiera en el 16. A mí me parece que este es el ciclo de Luis Abinader. Del 2020 al 2028 es el ciclo de Luis Abinader. Luce imbatible Luis. Y el PRM acaba de tener una victoria resonante en términos municipales, que nosotros en el último programa que hicimos aquí, tanto Héctor como yo, lo pronosticamos. Dijimos más o menos lo que iba a suceder. Y más o menos las plazas que se iban a perder. Por ejemplo, San Juan,
con Hanoi, lo dijimos aquí en vivo, que ella perdía entre 8 y 10%, perdió con 8. Es decir, lo que yo siento es que este momento es el ciclo del PRM y de Luis Abinader. En términos, por ejemplo, de estudio, de datos estadísticos, de encuestas y demás, tú te puedes dar cuenta que hay una tendencia a que todas marcan que Luis anda por encima del 55, entre 55 y 60%. Héctor, ¿cómo ves el escenario político? ¿Qué visualiza en el horizonte? ¿Y cuáles son las proyecciones que tú puedes ver de cara al 19 de mayo? Fíjate, Valentín, el domingo ha sintetizado a través de la historia política dominicana lo que ha sucedido durante esos procesos electorales. Si bien al día de hoy el presidente de la República tiene un control absoluto político, incluso hasta tal punto de que la propia oposición dominicana se siente confundida en el sentido de lo que han iniciado una guerra innecesaria con el órgano electoral que va a administrar y organizar el proceso electoral. ¿Y por qué digo también una distracción de la propia oposición? Peleando también con el director de la Policía Electoral Municipal. Es necesario, yo haría una pregunta, y puede ser hasta incluso para el propio Domingo y para ti, Valentín, si es necesario de que la oposición en un proceso de esta naturaleza vaya a desarrollar un conflicto, tanto con la Junta Central Electoral, con el director de la Policía Nacional Militar Electoral, a desarrollar esta como de una forma intensa. Ahora bien, el presidente de la República ha demostrado, en el sentido de la capacidad también, de la persuasión también electoral de la población. Como bien decía Domingo, que nosotros aquí en este mismo programa vaticinamos lo que iba a suceder de cara al nivel municipal. Y muchos expertos, incluyéndonos nosotros también, hemos sostenido de que la municipalidad también influye de cara al proceso presidencial y congresional. ¿Por qué? Porque que lo municipal viene siendo la antesala de los gobiernos municipales y lo que ganaron esos procesos electorales va con mayor motivación al proceso electoral. Tú dirías que el que pierde un proceso electoral municipal y que gastó mucho dinero, que tiene una tropa también que se han desmotivado, difícilmente vayan al proceso electoral con un nivel mayor de motivación. Pero vemos también lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, en esta misma semana, actores importantes de personas que pasaron a buscando una candidatura. Por ejemplo, está el caso de Martín Sterling. Es un Barahona. En Barahona. Se presenta la candidatura por el PRD, pero te saca casi 5,000 votos. Que proviene del PRM. Que proviene del PRM. Te drena el PRM en esas cosas. Pero vuelve ahora Martín a un partido aliado del PRM. ¿A qué? A trabajar por una reelección del presidente Luis Abinader. Pero ahí viene también José La Luz. Sandra Abinader. Pero también la exdiputada Sandra Abinader da un paso que ante la opinión pública, ante la opinión pública ya está persuadido de que tuve una tendencia a cruzar a una parcela política, a un bloque de partido político. Y vemos también que el sistema del partido político dominicano, al día de hoy, con 34 organizaciones reconocidas por la Junta, el PRM tiene una coalición de partidos casi con 25 partidos políticos. Mira, Héctor, yo coincido contigo cuando tú dices que real y efectivamente las elecciones de febrero marcaron algún tipo de tendencia. Ahora, tú dijiste, una pregunta para Domingo, para Valentín. Yo considero que si hoy la oposición tiene algún tipo de diferencia con la Junta Central Electoral, esto se ha debido a que realmente en febrero acontecieron hechos, sucesos que no debieron permitirse, como el hecho de las carpas, como el hecho de las compras de votos de forma indiscriminada, que tú puedas decir, porque eso es lo que ha dicho el oficialismo para poder justificar, todos compraron votos, nadie tiene la capacidad económica para comprar más votos y más cédulas que el oficialismo. Que el primer caso lo agarraron en una provincia, en una provincia del norte, una persona comprando cédula. Pudo haber sido, se pudo haber dado que una o dos personas hayan comprado cédula y son sacados y hayan intimidado. Pero ustedes saben que no ahora. El que esté en el poder tiene más capacidad para hacer cualquier tipo de movimiento, como lo hizo el PLD en su momento.
Lo que pasa es que hoy le ha tocado al PRM hacerlo y la oposición lo ve así porque tú sientes el golpe cuando te echan la gota de ácido en tu piel. Te digo eso por lo que tú preguntas, por qué la oposición ha tenido quizás esta reacción con la Junta, aunque independientemente de eso yo creo que la Junta se ha manejado al más alto nivel. Pero hay un elemento importantísimo. Sí. Al día de hoy hay nueve personas sometidas por estos temas. Los 9 son de la oposición. Extraño, con una razón. De la compra de votos. ¿Y dónde están? De compra de votos, Sí. sometido. Entonces, del oficialismo, Héctor, nadie compró votos. No, pero es que la oposición, porque no es un tema, Valentín, de que quién compró no, sino dónde están también los sometimientos. Porque los propios partidos de oposición debieron también capitalizar este tipo de cosas y someter con pruebas, porque también partimos también desde el punto del tema de la compra de votos. Vemos como la Junta, atendiendo un llamado de la oposición, le dice, vamos a seguir dando los duplicados de cédula hasta el 16. Es una buena medida. Es una buena medida porque si desde el punto de vista también reconocen que hay debilidad también del votante con este tipo de cosas. Pero Se te perdió, sí, pero no necesariamente tú no vas a vender una cédula el 16. Claro. Porque se supone que el día o el día que tú también vayas, si en dado caso, ahora, habría que ver porque aquí se ha hablado mucho de la abstención electoral. De la propia abstención electoral. Vamos a escuchar a Domingo, en ese sentido, para no hemos saltar de un tema a otro. abordando. Yo quiero decir, primero que la abstención electoral, en términos municipales, rondó la media histórica del pasado proceso. Porque se ha querido vender el tema de que la abstención fue muy alta. Hay que recordar que la comunidad dominicana en el exterior No vota. no vota. Y ese padrón ronda los 900,000 votos. Que en términos, por ejemplo, porcentuales, estamos hablando de más del 10%. Sí, correcto. Estamos hablando del 10% del padrón electoral íntegro. Ese porcentaje no sufragó en las elecciones municipales porque no tiene cómo hacerlo. O sea, la ley no lo contempla ni tampoco hay mecanismo logístico para hacerlo en términos municipales. Es una elección localista. En términos, por ejemplo, presidenciales, yo creo que va a volver con la media histórica, 65 o 70% de participación. Por ahí que va a andar ahora en el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que en la República Dominicana hay que analizar el proceso en un contexto amplio. Por ejemplo, Hipólito Mejía en el 2002, reitero, ganó las elecciones municipales y congresuales. Pero ¿qué pasa? Que las elecciones presidenciales se celebraron 2 años después. Sí. Es decir, el tiempo es muy corto, de 3 meses, de febrero a mayo, como para que la oposición se pueda recuperar de un golpe fulminante en términos municipales. Esa es la realidad. En 3 meses no es verdad que usted se va a recomponer. Hacer una precisión. Héctor, es bueno, y yo sé que ustedes como son expertos en política, son abogados, periodistas, conocen muy bien estos términos y conocen muy bien estos conceptos, pero al pueblo hay que decirle que es diferente la compra de cédula y la compra de voto. Claro. ¿Por qué? Porque el tema relacionado a la compra de voto acontece básicamente el día de las elecciones. La compra de cédula acontece inclusive 3 días antes de las elecciones. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo soy un pueblista declarado y en una localidad específica yo tengo 20 o 25 personas. La oposición, el oficialismo sabe eso. Y con el objetivo de debilitar la fuerza del pueblo en esa localidad, ¿qué hace? Va y me toca la puerta 2 días antes, 3 días antes. ¿Cuántas personas tú tienes? Aquí hay 100 gente, mira, 1 millón de pesos ahí, no vayan a votar. Eso es comprar cédula. Que el proceso puede hacerse 2 o 3 días antes de la hora. La compra del voto acontece básicamente después de las 12 del día. Porque el político o el dirigente o el miembro de conciencia furibundo vota en la mañana. Abren el recinto a las 7 de la mañana, votó de 7 a 10, de 7 a 11. Y de las 12 en adelante entonces comienza la compra de votos. ¿Por qué? Porque ahí está el elector que no es de nadie, el que flota. Entonces son 2 cosas distintas. Yo quiero señalar algo con relación a eso. Miren, nosotros ya hemos trabajado muchos programas, muchas tesis. Yo debo tener 2 o 3 tesis vinculadas al tema del partido político. Yo tengo que decir que eso es un vicio del sistema político. Cultural. Una falta de institucionalidad. Que nosotros,
como demócratas que somos y como curiosos de la ciencia política y de los procesos democráticos, tenemos que apostar a que eso se corrija para nosotros consolidar nuestra democracia y llenarla de calidad. Yo creo que eso lo puede corregir el voto obligatorio, Domingo. Lo que sucede es que la clase política también tiene que ser responsable. Es un compromiso de todo el país. La clase política que te dice una cosa a ti en la mañana y en la noche hace otra, que hace una cosa ante el órgano oficial y luego, cuando sale de ese espacio de la oficialidad, vaya a hacer otra, tiene que comprometerse. Porque, oye, yo te voy a decir una cosa, hay vendidos, pero también hay compradores. O sea, yo no me voy, si yo no me vendo, nadie me puede comprar. Hay pecado y hay pecador. Hay pecado y hay pecadores. O sea, el que se vende es porque está en venta, porque se dejó comprar. Domingo, en esa misma línea de pensamiento, voy a iniciar con Héctor. Héctor, dice el oficialismo, dice el PRM, que Luis Abinader rondará el 70% en este proceso que estamos prácticamente al doblar de la esquina. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está sustentado ese 70% a sabiendas, y no es un secreto para nadie, de cómo anda el país en materia de salud? Donde prácticamente el sistema de salud está colapsado. La educación, desde mi óptica, no ha dado pasos agigantados para que el sistema educativo se pueda fortalecer, porque dice un estudio de PISA que los niños en República Dominicana no tienen la capacidad de entender lo que leen. Pero si nos vamos al alto costo de la vida, hoy la canasta básica familiar cuesta 44,000 pesos. Y del sistema de seguridad nacional, ni hablar. Los dominicanos prácticamente se han convertido en presos domiciliarios voluntarios. Dicho todo eso, ¿de dónde el presidente de la República va a sacar un 70%, a menos que no sea una sociedad masoquista? Porque la situación en República Dominicana está difícil. Fíjate, Valentín, mira, el proceso electoral de febrero, y volvemos a ese punto de inflexión, demostró la capacidad política que pueda tener un partido cohesionado, un partido en el gobierno. Y lo demostró. No solo, por ejemplo, ganando los alcaldes, sino hemos visto también que alcaldes que fueron electos en la oposición han decidido pasar. Y eso también tú tienes que sumarle a la posibilidad del presidente de la República ganar por encima del 65% de los votos. Los estudios de opinión de mayor prestigio que hay en este país, entiéndase Gallup, Marpen, Greenberg, todos esos estudios, el Centro Económico del Cibao, han dado por encima del 58% la media para que Luis pueda ser reelecto. Ahora bien, tú has planteado unos puntos que el propio presidente lo ha reconocido, de que hay una situación, por ejemplo, con el tema de inseguridad. Por eso el propio presidente de la República ha sido reiterativo de que todos los lunes él va a la Policía Nacional buscando y creando la política pública para bajar los índices de criminalidad. Ahora bien, el tema de la canasta básica también familiar no es un tema, y es bueno también comparar también con otros países. El que ha tenido la oportunidad también de salir de este país y ve los precios que hay en otros países, ve que aquí realmente la economía dominicana ha presentado estabilidad. Ha mostrado estabilidad. No que lo diga, por ejemplo, lo dicen los organismos internacionales, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Central de la República, que ha fijado la tasa también monetaria en un 7.0%. Entonces eso te da a ti también y la economía, este 2024 ha crecido un 5%, en el 2025 va a crecer un 5%. República Dominicana y Argentina serán los dos países de Latinoamérica, después de Guyana, que van a crecer mucho más. Entonces eso no es un invento también que se lo está inventando, eso es que la economía dominicana, que han coincidido tanto la oposición como el gobierno, de que eso ha sido una continuidad de estado permanente, el crecimiento económico de este país. Pero ya sintetizando, Valentín, para darle paso al hermano Domingo. Mira, hay una persuasión electoral que hay que catalogarla así, en la psiqui del dominicano, en la psiqui del votante. Ahora mismo hay una dinámica de que el presidente de la República va a ganar por encima del 68%. Y no es porque con una oposición, con 3 candidatos de los partidos mayoritarios,
por separado. Cuando tú ves que esas tres fuerzas políticas, las encuestas dan a Leonel Fernández en un segundo lugar, al PLD logrando subsistir, sobrevivir, con un candidato que marca en un tercer lugar, y Miguel Vargas también marcando en menos de 0.9% de las encuestas nacionales. Eso te da de que el voto se va a segregar en esos tres candidatos y el voto del oficialismo se va a compactar en una sola cara, en una sola boleta. Vamos a la pausa, interesantísimo el conversatorio, y en el segundo bloque entramos con la misma pregunta para que Domingo nos dé su parecer y avanzar, porque real y efectivamente el asunto se ha puesto interesante. Vamos a la pausa y retornamos. Este 19 de mayo, vota 1 en la casilla del Partido Revolucionario Moderno. Vota por Alfredo Pacheco para continuar legislando en favor de todos los dominicanos. Vota por Alfredo Pacheco, el diputado de todos, el diputado probado. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que ordena el tamizaje neonatal a recién nacidos para garantizar la detección temprana de posibles alteraciones en el metabolismo y diversas enfermedades congénitas. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, aprobó en primera lectura el proyecto que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, órgano que será responsable de las actividades e informaciones meteorológicas. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, encabezó la entrega de 4 pergaminos de reconocimientos a Vicente Sánchez Baret por sus aportes al desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez y la consolidación democrática del país, a Santiago Pito Acevedo por su trayectoria profesional durante 50 años como locutor. De forma póstuma, al sacerdote Francisco Hernández Franchiche por su trayectoria de vida religiosa integral, así como a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, y realizó la conferencia Gestión Administrativa y Buenas Prácticas de Calidad, impartida por Lorenzo Ramírez, director de Indocal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores. Domingo, antes de la pausa, cuestionaba a Héctor con relación al posicionamiento de Luis Abinader, y dicen los politólogos, expertos en análisis político, que Luis rondará el 70%. Yo decía que sustentado en qué, si nosotros conocemos la situación por la que atraviesa el sistema de salud, el sistema de educación, el alto costo de la vida, el tema de la inseguridad, embarazo en adolescentes y así sucesivamente. Tu percepción de por qué tú consideras que Luis Abinader rondará el 68 o el 70% si el país no anda por buen camino. Mira, hay un adagio que dice que cuando la manada de búfalo se unifica, el león no entra. Y es verdad. ¿Cuál es el problema? El PLD en su momento fue un partido que se lo convirtió en una maquinaria electoral formidable. Pero ¿qué pasa? Que el PLD se dividió en el 2019, luego de la convención interna de la primaria. La primaria entre Lionel y Gonzalo dividió al PLD.
Y esa maquinaria formidable, dirigida por un lado por Danilo y por el otro lado por Leonel, que era una cosa formidable, se dividió. Cuando se divide el partido, si está en el gobierno, lo pierde. Le pasó al PRD en el 86. Y si está en la oposición, no logra compactarse, no gana. Le pasó al PRD en el 2012. Eso es así. Entonces, lo que pasa es que del PLD salió la Fuerza del Pueblo, salió Generación de Servidores, salió Opción Democrática, salieron una serie de partidos. Y fíjate, salió Justicia Social. Y a través de Justicia Marisa Social. López. Exacto. Y a través de Justicia Social se han filtrado una cantidad inmensa de dirigentes del PLD hacia el gobierno. Porque tú me podrás decir a mí, ¿cuál es el líder del país? El líder del país se llama el presupuesto nacional. Y quien administra el presupuesto nacional, si lo hace sin confrontación interna como está en este momento Luis, no hay posibilidad de que pierda la reelección. Domingo, continuamos contigo ahí mismo. Mira, indiscutiblemente hemos percibido que el debate político en República Dominicana o en la zona metropolitana lo ha liderado la candidatura Omar Guillermo. A nivel del distrito, a nivel de la zona metropolitana. Sí. Yo podría decir que el debate político que ha suscitado esta gran generación de ideas y de opiniones que han generado Omar y Guillermo se ha ubicado por encima incluso del debate entre Luis y Leonel o entre Luis y Abel. ¿A qué tú le atribuyes el hecho de que Omar y Guillermo hayan copado el escenario político nacional por encima de las principales figuras que son las presidenciales? Primero porque este es el centro político. El Distrito Nacional es el centro político del país. No había acontecido así en otras ocasiones. Sí. Nunca aconteció entre Reinaldo y Doña Milagro o entre Faride y quien fue su contendor en el momento. Porque hay un elemento... Rafael Paz, ¿verdad que sí? Sí, hay un elemento importante aquí y es que Omar es una figura emergente desde el punto de vista del liderazgo. Hijo de Leonel Fernández y tiene muy buena imagen Omar. Y Guillermo tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene Guillermo? Que Guillermo fue contestatario durante 30 años de todo lo que olía a oficialismo y entonces ahora Guillermo está auspiciado, ¿verdad?, por el oficialismo. Eso pone a Guillermo como en entredicho. Y la coherencia política de Guillermo ya no va a existir jamás. Porque Guillermo cuestionó a mucha gente del PRM y Guillermo cuestionó a mucha gente que era aliada del PLD que hoy está apoyándolo a él. Es decir, eso ha generado también cierto morbo porque la política tiene una alta dosis de morbo. Entonces, esa confrontación entre un joven que puede ser un millennial, porque digamos que ese es un nativo digital, ese muchacho es un muchachito de 30 y cuántos años, 32. Tú ponerlo frente a un señor que puede ser su papá, entonces eso genera cierta, digamos, como emoción. Hay un joven, hay un sector joven, un voto joven, que está muy inclinado hacia Omar, inclusive dentro del PRM. Dentro del PRM hay un voto joven. Hay un voto joven que puede fusionar ese voto. Voto por mi candidato a diputado, voto por mi presidente de la República y puedo votar por Omar, ¿eh? Hay que tomar eso en consideración. Héctor, tu ponderación. Fíjate, naturalmente la batalla electoral que se ha desarrollado, o la batalla mediática, Sí. esto ha pasado de ser de una batalla electoral, incluso una batalla de opiniones. O defiendo a Omar o defiendo a Guillermo. Claro. En el caso de Omar, todos coincidimos de que es decente, un joven hace una política con decencia. Nosotros siempre lo hemos dicho. Siempre. Lo respeta también el PRM, lo respeta la oposición, lo respeta también la sociedad. Guillermo Moreno, un hombre que usted no le puede cuestionar. Por ejemplo, que siempre se ha visto a Guillermo como un referente de la transparencia. Claro. Que Guillermo ahora es el candidato del oficialismo. Guillermo Moreno tiene un partido político. Y el PRM decidió jugar con Guillermo Moreno. Decidió jugar tanto con Guillermo Moreno que le pide a la que tenía prácticamente el perfil de Guillermo Moreno, Faride,
Pero no es un secreto para nadie que Faride se laceró su imagen. Sí. En sus 4 años del Senado de la República, el PRM analizó de que pactaba con Guillermo, lograba llevar a Luis en otra casilla presidencial, en la boleta número 6, y a la vez presentaba a Guillermo también como un punto de contrachoque contra su antagónico político, su adversario político, que todo el mundo lo ha visto, ese punto bueno, de Leonel Fernández Reina. Y un punto, Valentín, para que tú entres ahí. ¿Cuál es la mayor confrontación? Pues señores, aquí estamos viviendo la alta política, Claro. al más alto nivel. Pero hay que acotar ahí, hay que acotar ahí lo siguiente. Omar Fernández no está compitiendo contra Guillermo Moreno. ese es el punto que yo voy a tratar. No es contra Guillermo Moreno. Está enfrentándose a un gobierno. Si Omar se enfrenta contra Guillermo Moreno y la plataforma política 90-10. histórica de Guillermo Moreno, Omar aplasta a Guillermo Moreno. Esa es la verdad. Pero Omar no se está enfrentando a Guillermo. Omar se está enfrentando al presidente, a Yayo, a Alfredo. Paliza, a Alfredo, Carolina. a Carolina, Hipólito. a David, a Collado, a Guido. O sea, Omar se está enfrentando a la maquinaria política electoral del PRM que está en el gobierno. Domingo, Así es. la Fuerza del Pueblo ha pasado en estos días por un proceso turbulento a lo interno de ese partido. Un debate entre Andy Morales, Francisco Guillén, Mi amigo y hermano Andy los Morales. diputados de la UNO y Rafael Paz. Después de reuniones internas de la Fuerza del Pueblo, pues se decidió excluir a Andy Morales y la Junta pues volvió y rectificó a Andy Morales. ¿Qué lectura le da a esta situación de la Fuerza del Pueblo y cómo tú visualizas eso hacia afuera, tú como un joven político, un prometedor de la sociedad dominicana? Primero, yo creo que a raíz de lo que pasó en la reforma constitucional del año 2010, el país cambió. Y eso se lo tenemos que agradecer a Leonel Antonio Fernández Reina. Impulsó esa reforma constitucional y trajo nuevos elementos. El Tribunal Superior Electoral, que se encarga naturalmente de conocer los asuntos que tienen que ver con derechos electorales, por eso se le llama el Tribunal de la Democracia. El Tribunal Constitucional, que es un elemento fundamental a la hora de proteger la Constitución y demás, y incluye ahí también el Defensor del Pueblo y otros elementos. Eso es fundamental. El artículo 216 trae lo que tiene que ver con la amplitud constitucional del tema partido político, porque hay mucha gente que comete el error de decir que los partidos políticos se constitucionalizaron en el 10. No. Eso no es verdad. Los partidos políticos se constitucionalizaron en el 42, con aquella reforma que hizo el régimen y que incluyó el tema del voto de las mujeres. Exacto. Que nos, Abigail Mejía. que nos convirtió a nosotros en un país en avanzada en ese momento, a Vanguardista, pesar de sí. que estábamos en medio de un régimen dictatorial terrible, brutal, de los más brutales que ha dado América Latina. Entonces, lo que quiero decir es que los partidos políticos, los dirigentes, las cúpulas, las élites, tienen que aprender de constitucionalismo y de derecho electoral. Porque si hay un órgano electoral que ya ha establecido mediante criterio que el tema de la reserva no está por encima de una elección, ¿por qué entonces la cúpula de la Fuerza del Pueblo sigue tratando de excluir a quien sacó la mayor cantidad de votos en una encuesta que fue el método que ellos seleccionaron? Él sacó el número 1 en esa encuesta. Por vía de consecuencia, el que tiene el derecho, electoralmente hablando, resguardado en primer orden, se llama Andy Morales. ¿Marca un precedente en la historia o en el ejercicio político nacional eso, Héctor? Fíjate, mira, eso se ha dado. Lo que pasa es que el tribunal lo ha regulado. Sí. Ha regulado... Ha sido criterio. Hay jurisprudencia. Sí. Ha mantenido la coherencia el tribunal en base a esto. Ha habido mucha crítica. Pero el tribunal y la Junta, porque la Junta y el tribunal tienen que estar cohesionados. Correcto. Porque la Junta tiene que acatar todo lo relativo a lo contencioso que decida el Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, vemos que también en el exterior hubo una situación. Hubo una situación a la propia Fuerza del Pueblo que el tribunal se la reguló. ¿Por qué? Porque habían ya unos derechos políticos de un candidato, Talac, me parece, Junior, allá en la circunscripción número 1, que pasó en la primera posición. Entonces la Fuerza del Pueblo lo intentó llevar a la tercera posición de elección.
Ahora bien, el tribunal dijo, no, él mantuvo la primera casilla y usted tiene que dejarlo aquí. Se lo reordenó. Tuvo que mandar a reimprimir miles de boletas también allá en la circunscripción número 1. ¿Por qué? Porque ahí hay un detalle que decía Peña Gómez. La democracia es costosa. Sí. Por resguardarle el derecho de un ciudadano. Hay que regularlo, hay que resguardarle ese derecho. Ahora bien, la circunscripción número 1, que el PRM le pasó en la circunscripción número 3, el tribunal le ordena al PRM que no cumplía con el 60-40 establecido, La cuota de género. la cuota de género, que no te dice que tiene que ser hombre o mujer, es sino que no te pase de un 60 de un género y menos de un 40 de un género. Entiéndase, si hay, por ejemplo, aquí en la circunscripción número 1, son 6 candidatos, 3 y 3. Ahí está la paridad, 50-50, cuando se trata de... tú no puedes partir. Si tú no puedes partir, ¿cómo tú vas a segregar? Y va a decir, no. Entonces la fuerza del pueblo, ¿qué intenta hacer? Donde hay ya, por ejemplo, ahí está la cuota establecida, y el tribunal fue coherente con eso. Pasó Celine, ahí está Margarita también, que pasó también... Margarita Feliciano, nuestra amiga, y pasa también ahí, pero en el caso de Andy, que en las 3 encuestas que presenta la propia fuerza del pueblo a través del Tribunal Superior Electoral, porque eso debe depositar los partidos en el Tribunal Superior Electoral como método de prueba de escogencia de esos candidatos. Andy Morales te aparece en las 3 encuestas con el primer lugar. Ahora, ¿qué es lo que hace el Tribunal Superior Electoral? Decirle a la fuerza del pueblo, pero esto fue lo que tú me entregaste, resguardando el derecho de Andy Morales, bien ganado. El escenario también de Rafael Paz. Rafael Paz puede discutir, pero Rafael Paz no se sometió a ningún proceso electoral. No tiene derecho resguardado. No tiene derecho resguardado. Entonces, al día de hoy se está discutiendo y la propia fuerza del pueblo sigue insistiendo, a pocos días de estas elecciones, de ir a la Junta Central Electoral a dilatar y a desgastarse en un proceso electoral que incluso, voy más allá, señores, amados televidentes, Valentín y Domingo, esa situación que está generándose en la circunscripción número 1 puede costar, si hay posibilidades, la senaduría de Omar Fernández. Pero en el hipotético caso. Yo quiero señalar, Domingo, yo quiero señalar lo siguiente con relación a eso que tú señalas. Primero, la persona que llevó el proceso de la circunscripción 1 del exterior es un muchacho de mi oficina, se llama Wilfredo Tejeda. Él fue el abogado del joven que fue cambiado de numeración. Él sacó, porque allá los partidos, la Fuerza del Pueblo y el PRM hicieron primaria, hicieron votaciones internas. Y el muchacho salió en el primer lugar y la Fuerza del Pueblo lo inscribe en el tercer lugar. ¿Dónde viene mi crítica? La Junta Central Electoral supervisó ese proceso. ¿Por qué? Si la Junta sabe que ese no es el orden de la boleta, que esa no es la proclama que se hizo, ¿por qué lo acepta? Pero peor aún, ese muchacho le notificó a la Junta cuando se dio cuenta de esa situación, de que no podían hacer eso porque el orden de la boleta no era ese. ¿Y qué hizo la Junta? Como quiera imprimió la boleta. Oye lo que te estoy diciendo, como quiera, él pone a la Junta en mora y le dice, mire, eso no va así y hay un proceso en el Tribunal Electoral, no pueden imprimir la boleta. Y como quiera la Junta imprime la boleta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país? Porque también hay que asumir responsabilidades. Ahora yo lo que propongo es que a esos miembros de la Junta Central Electoral que aprobaron ese proceso de impresión de boleta en la circunscripción, que se le dé cuenta el dinero que hay que ahora utilizar para reimprimir esa boleta. En esa Entonces, misma... para concluirte ahí, el tema, por ejemplo, de Andy, que lo conocemos de las aulas universitarias, es un dirigente estudiantil de muchos años, fundador de la Fuerza del Pueblo. Yo lo que entiendo es que la Fuerza del Pueblo está perdiendo su tiempo con esto y está tratando de boicotear el proceso con ese tema. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad de que Rafael Paz vaya en la boleta por Andy. No tiene derecho adquirido. No tiene derecho adquirido. Si alguien tiene un derecho custodiado constitucionalmente y por la vía legal, un derecho se político. llama Andy Morales. Me llamó mucho la atención, quiero iniciar esta vez con Héctor. Héctor, me llamó mucho la atención, Domingo también, de que el presidente Luis Abinader comience a hablar desde ya de proyectos presidenciales de otras personas ajenas a él, faltando prácticamente 5 años para el 2004 años para el 2028. ¿A qué tú le atribuyes que el presidente de la República se haya adelantado a decir, yo no voy para el año 2028?
Y desde que pase este proceso, me voy a reunir con los aspirantes a candidatos. Mira, Valentín, eso se llama inteligencia política. Luis Abinader sabe que el PRD, ahora PRM, tiene la capacidad psíquica de la crisis política. ¿Qué es lo que Luis le dice? ¿Por qué? Porque aquí hay los asesores principales son los que motivan. Es como una vieja frase, una vieja anécdota de los emperadores romanos que antes de salir a la escena, le asignaban a alguien para que le dijera, siempre le repitiera la palabra: recuerda que eres humano. Domingo, el tiempo prácticamente se nos acaba. Sí, es una daga. Brevemente. No, yo lo que pienso es que Luis sabe, conoce los antecedentes, son recientes, la jurisprudencia es muy reciente en términos de división, por el tema de reelección más allá de lo que establece la Constitución. No creo que se aventure a reformar una Constitución para él presentarse nuevamente, sabiendo la lucha fratricida que se han dado históricamente en el PRD, como bien señala esto, hoy PRM, está tratando también de preservar que su partido se mantenga en el gobierno más allá del año 2021. Gracias, Domingo Ramírez, politólogo, abogado, Héctor García, periodista, politólogo, por este interesantísimo conversatorio. Gracias, hermano. Yo me he Gracias, quedado Martín. realmente fascinado y yo espero que esto se repita para seguir analizando la política nacional y otros temas de interés. Y a ustedes, no se muevan de sus asientos, continúen con el desarrollo del programa y vamos a ver a don Nelson Gómez con la interesantísima sección Hablemos de Marketing.